Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por conectarse hoy a la segunda charla de esta jornada de capacitación que estamos realizando desde la semana pasada, llamada Manejo del paciente COVID-19 e hipoxemia en los diferentes niveles de atención. Para dar apertura a esta segunda jornada, voy a dejar con ustedes al subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac. Muy buenos días a todos. Un gusto de poder compartir unos minutos con ustedes. Y en primer lugar, quisiera agradecer a todos los que están trabajando en esta primera línea, que son los servicios de urgencia, por la labor realizada durante todos estos meses. No cabe ninguna duda que el trabajo que ustedes han realizado ha sido con un gran esfuerzo, con gran dedicación, con mucho cariño a los pacientes que han atendido y juegan un rol fundamental en el manejo de esta pandemia. Les debo decir que en estos días, ustedes ya lo han visto en la prensa, estamos viviendo un recrudecimiento del número de contagiados y esa es una situación que nos preocupa. Dentro del plan Segunda Ola que hemos diseñado desde la Subsecretaría, está contempladas diferentes estrategias y una de ellas, sin lugar a dudas, es reforzar la capacitación de todos los niveles de atención y estandarizar este manejo. Es en ese sentido que le hemos pedido a el doctor Hugo González y a su equipo que nos colabore para difundir un poco cuáles serían las mejores estrategias de manejo que tenemos para este tipo de pacientes. Hoy día, específicamente, el manejo del paciente hipoxémico y cánulas de alto flujo. Pero en las sesiones posteriores vamos a ir revisando otros dispositivos y otras estrategias de manejo, de modo tal que frente a estas situaciones de emergencia actuemos en forma todos muy coordinada y con criterios consensuados por todos, de acuerdo a las mejores prácticas que hoy día disponemos. Así es que muchas gracias a todos ustedes por su presencia, muchas gracias por el trabajo realizado. Como siempre, estamos a disposición de ustedes para resolver las dudas y también cualquier necesidad que ustedes puedan tener y también para canalizar todas sus inquietudes porque tenemos claras que son por el bien de todos nuestros pacientes. Así que yo les deseo que tengan una excelente jornada, que ojalá surjan muchas dudas, porque evidentemente que en definitiva cada vez que uno tiene una duda y la puede aclarar es una tremenda oportunidad de hacer incluso mejor las cosas de lo que las estamos haciendo. Así que un abrazo a todos y como siempre dejo con ustedes al doctor Hugo González. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, señor secretario, muy amable por sus palabras. Hoy día, efectivamente, nos vamos a preocupar de entregar información sobre dos aspectos. Uno, el manejo de los equipos de alto flujo, con el menor detalle para que no haya ninguna confusión. Yo sé que todos lo manejan muy bien, pero es bueno repetir de repente algunos aspectos que tienen que ver con esta estrategia. Y segundo, eso lo va a hablar el kinesiólogo jefe de la UAP, que es don Iván Hernández, y en segunda parte, el jefe de urgencia de la misma UAP, el doctor Ibáñez, nos va a hablar sobre el manejo del paciente hipoxémico que llega desde la APS o consulta espontáneamente al servicio de urgencia, cuál es el manejo y la conducta frente a ese paciente. Así que, sin más, le dejo la palabra al kinesiólogo don Iván Hernández, que nos va a hablar justamente de este aspecto de las cánulas de alto flujo. Hola, muy buenos días a todos los presentes. Voy a hablar un poquito de la terapia de alto flujo y cómo nosotros en un hospital de urgencia y transformado en COVID completamente paciente crítico pudimos ir sorteando creemos de buena manera la utilización de todos los equipos que nos disponibilizó el Ministerio
y cómo nosotros podemos ir trabajando para que se pudieran generar la mejor utilización en cuanto a escribir guías y tener información que nos permita ir mejorando nuestros procesos en forma continua. Ya debemos tener claro que la terapia de alto flujo tiene bastante buena evidencia, pero en la insuficiencia respiratoria tipo 1, que es la hipoxémica. Entonces, si vamos a necesitar algún tipo de alteración o otro equipo que no vaya atendiente a mejorar lo que es la falla respiratoria tipo 1, quizás no sería tan bueno utilizarlo en COVID, a no ser que tenga una buena validación, o por ejemplo la ventilación mecánica no invasiva. Nosotros nuestra terapia de elección al inicio, después de el aumento de la musculatura accesoria, de saturaciones, utilizamos rápidamente en la cánula nasal de alto flujo, en falla respiratoria primaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumenta rápidamente la concentración de oxígeno y los flujos, ¿ya? Convencionalmente hablábamos de sistemas de bajo flujo y de alto flujo que podían producir relaciones inversas entre flujo, FiO2 entregada, déficit de temperatura y una pobre humidificación. Las cánulas nasales de alto flujo llegaron a generar una mejor utilización de este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque alcanzan litros que son más o menos importantes, 60, 80 litros con una FiO2 de hasta el 100%, mediante la utilización de una turbina externa por la máquina que toma el aire ambiente y lo va mezclando con la FiO2 que nosotros queremos y la podemos ir regulando en forma muy rápida y eficiente. Esta mezcla de aire sube a temperaturas que uno puede ir distribuyéndolas desde 31 hasta 37 grados, 31, 34, 37, de acuerdo a lo que el clínico puede ir evaluando, con una humedad relativa cercana al 100%. Se ha visto en algunos estudios, como el que se hace mención en el pie de página de esta diapositiva, que disminuye el riesgo de intubación y mortalidad en algunos segmentos de la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. ¿Ya? ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales este tipo de terapia puede mejorar o ayudar a la fisiopatología del COVID-19? Es lo mismo que se produce cuando uno se ducha en la mañana. Damos el agua caliente primero y sale toda el agua fría de la ducha. Eso es porque en las tuberías queda esta agüita fría o no, la caliente no ingresa al tiro que pues, se puede utilizar. Esta misma manera ocurre en todo el espacio muerto anatómico y fisiológico, donde mi última expiración lleva todo el CO2 hacia afuera, pero queda lleno de CO2, todos mis conductos. Entonces, la próxima inspiración vuelve a entrar ese aire rico en CO2. Al tener esta cánula nasal de alto flujo, elimina CO2, reduce su reinhalación, disminuye este espacio muerto anatómico porque genera un flujo mayor que llega hasta bronquio fuente primario, generando un aumento en la ventilación alveolar y por ende una disminución del trabajo ventilatorio, y por la termohumidificación genera menor descamación a nivel del aparato mucociliar, permitiendo una menor retención de secreciones, generación de tapones y riesgo de infección. Generalmente lo que nosotros podemos evidenciar desde el mismo paciente es una disminución del trabajo respiratorio. Al yo establecer como clínico un aumento del flujo inspiratorio, el paciente para poder soslayar sus demandas tiene que realizar un menor trabajo. Eso proporciona confort, mejor tolerancia y adherencia de los usuarios a este tipo de terapia que es bastante mejor en cuanto al confort, tolerancia, que la ventilación mecánica no invasiva, que podría ser un símil, pero con diferentes funciones o a diferentes tipos de pacientes. ¿Cómo nosotros podemos ir variando y ayudando cada vez más a que los equipos cumplan una mejor función? Es ir alternando con el pronovigil. La cánula de alto flujo es un elemento que podemos utilizarlo rápidamente en pacientes en posición prono, ¿ya? Nosotros en las guías que hemos realizado en la posta central y en los diferentes estudios que se han mostrado, evidencia que la posición prono va a mejorar esta relación y optimiza la relación ventilación-perfusión, quita el peso del mediastino sobre los pulmones, ¿ya? Y asociado a una mejor distribución en forma horizontal de las ápices hasta las bases con una disminución de la presión transpulmonar. Ya
con eso nos ayuda a disminución del trabajo respiratorio, disminuyen algunos subgrupos las intubaciones y también disminuyen las complicaciones asociadas, ¿ya? Si bien en varios estudios se muestra que disminuye la intubación, también se muestra, y esto debo decirlo, que en tiempos tardíos donde no nos apuramos en evaluar al paciente y lo eternizamos, puede llegar a generar el doble de mortalidad cuando se utiliza bajo criterios que no son beneficiosos para el paciente. Por lo tanto, no se debe retrasar bajo ningún punto de vista el inicio de un soporte ventilatorio invasivo cuando el paciente lo requiera. Nosotros presentamos algunos tipos de criterios de inclusión y exclusión que generalmente lo utilizamos en la clínica a diaria. Utilizamos la naricera bajo flujo hasta 4 litros con un límite de saturación de 94. PAFI bajo 200 tratamos de ponerle al tiro una cánula nasal de flujo, donde el mayor determinante siempre va a ser la frecuencia respiratoria. Son signos clínicos, no hay que guiarse mucho tanto por la toma de gases o otro tipo de elementos, sino que la clínica generalmente nos va a aportar mucho. Los principales trabajos de terapia de alto flujo están basados en el índice de ROX y en la frecuencia respiratoria. Entonces, lo que nosotros utilizamos generalmente es la frecuencia respiratoria que se ha determinado como límite de corte inferior en 29. Bajo 29, que tiene una bastante buena tolerancia y confort a la utilización de la naricera de alto flujo. Criterios de exclusión, los típicos, los absolutos, los criterios de intubación inmediata. O sea, un paciente que requiera intubación no pueden ponerle una naricera de alto flujo. Caída de Glasgow, frecuencia respiratoria muy alta. Y para la posición de prono, las cirugías toracoabdominales menores a 14 días por el estado inflamatorio. No es para la cánula nasal de alto flujo, sino que es para la posición prono, especialmente. Y criterios que pueden ser relativos es la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, que la literatura nos habla de que la presión es mejor que el flujo, y ahí obviamente tenemos que ver cuál es la falla respiratoria primaria y apuntar a eso. Nosotros pregonamos que si es un EPOC descompensado, principalmente la presión tiene mayor positividad o mejoría más rápido que el flujo. Inestabilidad hemodinámica, deformidades craneofaciales, obstrucciones nasales, alteraciones del tabique, algún daño neurológico, ¿ya? Obesidad mórbida, más que nada por el aumento de la presión intraabdominal en posición prono, y lesiones por presión y úlceras en la piel o intolerancia a la posición prono o intolerancia a la naricera de alto flujo. Eso es lo que nosotros generamos como los indicadores o criterios de inclusión y exclusión absolutos y relativos. Como hay que diferenciar bastante bien los criterios de éxito y fracaso que tiene esta terapia, donde el tiempo es lo más importante, que el clínico pueda estar al pie de la cama del paciente viendo cómo se comporta esto. Entre más tiempo permanezcamos midiendo clínicamente nuestros indicadores, más tasa de éxito vamos a tener en la más pronta mejoría del paciente. A veces hay que tener sumamente claros los criterios de éxito de la naricera de alto flujo. La frecuencia respiratoria es más sensible. Disminución de la frecuencia respiratoria, ojalá bajo 25. El índice de ROX, ojalá mayor a 4.88 o 5. Una presión mayor a 200 o un 20% de aumento de la basal. Que la FiO2 para saturar sobre 94 cada vez la vayamos bajando más hasta llegar ojalá a 50, 40 de FiO2. Y disminución del trabajo ventilatorio, de la frecuencia cardíaca respecto a basal, no uso de musculatura accesoria, no pilorección, no sudoración, no diaforesis. Todos esos van a ser criterios de éxito de disminución del trabajo, que es lo que principalmente nos vamos a fijar. Y los criterios de fracaso son todos los que son al revés en este caso, que tenga criterios de intubación inmediata, Glasgow menor a 8, que no pueda proteger vía aérea, compromiso de conciencia, un ROX más bajo, menor a 3, una PAFI menor a 100, yo creo que prácticamente hay que intubarlo rápidamente, que el trabajo ventilatorio no disminuya, ¿ya? Esto hay que irlo monitorizando lo más rápido posible, y bedside, siempre al lado de la cama del paciente, es clínico y no requiere mucho entrenamiento, sino que más o menos registro y una muy buena comunicación hacia todo el equipo que estamos pendientes de cada uno de los pacientes. Nosotros creamos un algoritmo para la mejor utilización de la cánula nasal de alto flujo en insuficiencia respiratoria tipo 1.
donde a grandes rasgos tenemos cabida para todo. Existe la naricera de bajo flujo hasta que sature 94,4 litros y una frecuencia respiratoria menor a 25. Eso podemos utilizar sin ningún problema una naricera convencional. ¿Ya? Si nos vamos hacia el otro lado, que tenga criterios de intubación inmediata, PCR, protección de vía aérea, Glasgow menor a 8, aumento significativo del trabajo, y la falla respiratoria tipo 2 o hipercápnica con CO2 mayor a 45, con pH ácido entre 7,2 y 7,35. También utilizamos el BNI con un marcado objetivación del fracaso, ¿ya? Intolerancia, sin mejoría, y ahí rápidamente hay que ir a la ventilación mecánica invasiva e intubar. Estos son algoritmos que pueden encontrar en todos lados, pero la idea es que cada uno de los centros tenga alguno, porque no siempre está el personal más capacitado, no siempre estamos algunos ocupados. Entonces la guía que siempre, lo bueno de tener una guía es que siempre hay una ayuda de memoria. Todas estas cosas las sabemos, las hemos leído, las tenemos, pero siempre es bueno escribirlas y de repente pegarlas por ahí para tener sumamente claro que en la cánula nasal de alto flujo van a haber 3 escenarios. El que es fracaso, con una frecuencia respiratoria sobre 30, PAFI menor a 100, FiO2 mayor a 60, un ROX menor a 3, CO2 ya con marcado aumento. Y el éxito, que tiene que ser con frecuencia respiratoria menor a 25, PAFI mayor a 200, FiO2 menor a 60, o la que la vamos bajando. Pero el problema ocurre con los que no sabemos o no podemos evaluar si tienen respuesta. Yo creo que son los más complejos en realidad, que los tendemos a aguantar un poquito, y con eso podemos tener el riesgo de contribuir a un empeoramiento de su condición basal rápidamente, y que no estemos gastando las reservas energéticas metabólicas que puede tener el paciente, y llegamos al escenario de intubarlo con una clara o marcada pérdida de todas las reservas funcionales, ¿ya? Entonces este es el paciente que hay que estar mirando, chequeando cada 2 horas, el que no sabemos si responde de buena manera o no, con frecuencias entre 25 y 30, PAFI 165, y con un ROX de 4,6, que está borderline por todos los indicadores o que podemos ver en la literatura. Entonces, nosotros proponemos reevaluar rápidamente y poder tomar conducta no más allá de 2 horas. Ahora voy a presentar un video de las cánulas nasales de alto flujo y terapia Helmet que contamos en el hospital de urgencia y que cuentan casi la mayoría de los hospitales y centros de Chile, que es la Herbo 2 y la Respiquer. Vamos a ver, esta es la cánula nasal Herbo 2. Vamos a hablar un poquito sobre su funcionamiento. Tiene una base humidificadora que funciona con electricidad y que va calentando un poquito el agua, ¿ya? Esos son los 2 orificios para la conexión de la base humidificadora y los botones centrales para el manejo de encendido, alarma, subir y bajar y play, ¿ya? La base humidificadora que tiene es la MR290 de Fisher & Paykel. Se conecta con esta pieza transparente, se une y se conecta al Herbo 2. Está bien establecido, ¿ya? Se conecta ahí y se pone la base humidificadora. Se debe escuchar ese clic y se debe conectar el corrugado a la parte superior de la cánula nasal. Ahí se muestra claramente cómo es la conexión. Tiene el dispositivo para la salida del aire y tiene el dispositivo para la conexión y el traspaso de la energía eléctrica, para que este corrugado empiece a calefaccionar y humidificar el aire. Esa es la cánula nasal de alto flujo propiamente tal, silicona y con la unión plástica que va hacia el corrugado y hacia el paciente la cánula nasal. Así queda correctamente ensamblada, es muy fácil, y con esto nosotros le conectamos un agua destilada, más que nada para que no haya alteraciones hidroelectrolíticas en el sistema,
que para no permitir que no haya una cierta osmolaridad que nos pueda cambiar ciertos gradientes a nivel pulmonar. Y queda lista para poder ser encendida. Debemos mencionar que esta cánula nasal solamente funciona con electricidad y no tiene batería externa, ¿ya? Se conecta a una red de oxígeno por medio de una conexión de un flujómetro y vamos a regular en este flujómetro la cantidad de litros por minuto como flujo que nosotros queremos establecer en la mezcla de oxígeno y que después en la cánula alto flujo nosotros vamos a regular el flujo total, ¿ya? Asegúrense que esté bien conectado, por favor, que a veces se desplazan un poquito o se nos olvida, entonces la terapia de alto flujo funciona pero sin oxígeno. Nos ha pasado en algunas oportunidades. La idea es siempre estar chequeando toda la instalación. Se enciende con el botón que está ahí, se ve la última desinfección, que nosotros tratamos de siempre, después de su utilización, desinfectarla, dura 55 minutos. Después se enciende, en la pantalla van a aparecer 3 iconos, temperatura, litros por minuto y FiO2. Con el play nos vamos a ir desplazando para que puedan ver, en este momento está programada a 37 grados, 60 litros por minuto de flujo y una FiO2 que está al 21% y que tiene rango desde, en ese caso, de 21 a 90 como rango de seguridad. ¿Ya? Apretando los dos botones, el de arriba hacia abajo por 3 segundos, empieza a parpadear y ahí yo puedo cambiar. Bajo hasta 31 o puedo subir hasta 34 o hasta 37. Me da esas 3 opciones. Nosotros generalmente iniciamos la conexión en 34 grados Celsius. Si el paciente está está con fiebre, bajamos a 31, y si el paciente está con un trabajo que puede ser disminuido y todo, lo podemos llegar hasta 37 para darle más confort. Lo mismo con los litros por minuto, lo podemos modificar ahí, va de 10 hasta, en este caso, está 60 litros por minuto, el Herbo 2, ¿ya? En modo adulto, en modo pediátrico llega hasta 25 litros solamente, para que tengan claro su utilización. Ahí realizamos la subida de la FiO2, ¿ya? Por medio de este flujómetro, y nos va a ir entregando esa FiO2 que se va a ir moviendo de acuerdo a el flujo y los litros por minuto y la FiO2 entregada, ¿ya? En este caso está llegando ya a la temperatura establecida. Ahí estamos mostrando que al utilizar FiO2 de 100, el equipo nos marca y nos establece una alarma de FiO2 demasiado alta, oxígeno demasiado alto, y emite una alarma sonora, ¿ya? Nos quiere decir que en realidad tener un paciente con FiO2 de 100 por cánula nasal de alto flujo, nosotros creemos que debería estar intubado o con otro tipo de soporte ventilatorio si vamos a necesitar 100% FiO2. Es un dispositivo bastante amigable, es un dispositivo que nos permite que los pacientes puedan estar sentados, puedan estar de pie, puedan comer, puedan bañarse, y que está realizando una terapia que disminuye su trabajo ventilatorio. Se puede complementar con la posición de pronovigil que nosotros utilizamos. Esta es la otra cánula nasal de alto flujo que tenemos nosotros en nuestra institución. Es bastante similar en la utilización. El kit de armado es bastante parecido. Este es el corrugado con la base humidificadora, ¿ya? Claro que es bastante similar. Tenemos algunas diferencias que hemos visto en su utilización, que vamos a dar algunos tips, porque encontramos que condensan un poquito más que las Herbo. Esa es una opinión bastante personal en realidad, pero vimos el problema y encontramos la solución. Se arma de la misma manera, se utilizan estos dos conectores hacia la toma de aire externa y la que va hacia el corrugado. Debe hacer el clic también para que la base humidificadora quede bien conectada. Tiene el circuito que va hacia
la producción de electricidad y la salida de la humidificación y calefacción del corrugado, ¿ya? Esos dos puertos se deben sujetar y apretar con fuerza para una muy rápida desconexión, ¿ya? La cánula nasal propiamente tal que va a ser disponibilizada en el paciente y se conecta al corrugado, y también debe existir un clic en la conexión para que pueda ser utilizada de manera más eficiente. En realidad ya no debería haber ningún tipo de problemas. Calza perfectamente y queda armada, ¿ya? Es bastante fácil la utilización del agua destilada para producir la humidificación en la cámara, y la corriente, que tampoco cuenta con batería, por lo tanto se enciende rápidamente y nos va a ir entregando algunos seteos de prerrespiración. Esta cánula viene con un flujómetro que no necesita que la conectemos a un flujómetro nuestro, y este flujómetro es hasta el flujo en esta cánula es hasta 80 litros por minuto, ¿ya? 20 litros más que la que tiene Ergo 2. Ahí ven el menú rápidamente. El modo está en adulto, en un flujo de 60, una temperatura de 34, y se le suma un nuevo icono que es la humidificación, ¿ya? Ahí tenemos que setear lo que nosotros establecemos y lo que queremos, depende del paciente y nuestro centro. Ahí llegamos a la utilización del flujo, ¿ya? Nosotros, como tenemos Ergo y Respiker, generalmente en todas partimos con flujos de 60, el flujo más alto. Como es una cánula nasal de alto flujo, lo que requiere el paciente es flujo. Si nosotros decidimos ponerle eso, es un dispositivo de flujo y lo vamos a utilizar desde el flujo más alto, y empezamos a disminuir de acuerdo a ojalá más pronta mejoría del paciente. También esta tiene 31, 34, 37. Y este se suma un nuevo comando que es el de humidificación. Generalmente viene preseteado en 0, ya tiene desde +3 a -3. Nosotros, entre 0, +1, 2, 3, causa más condensación, porque mayor es la diferencia del circuito con el ambiente. Entonces nosotros establecemos que es bueno conectarla partir en -2. ¿Ya? Con eso se genera un poco menos de condensación, en realidad, no más que eso. Ahí está puesta nuestra cánula, un poco diferente en el seteo, pero en su funcionalidad es bien parecida. En los principios son los mismos, alcanza un poquito más de flujo, pero anda bastante bien. Algunos problemas que tuvimos fue la condensación, pero con la baja en el icono de humidificación podemos mejorar el proceso y no tener mayores alteraciones. Ahora tenemos un elemento que es el helmet, que es un gran casco de más o menos entre 20 y 25 litros de espacio muerto, pero que con un correcto establecimiento de los flujos no se generan mayores alteraciones en la medición de CO2, que es lo que muchas veces nos preguntan. Esto es un arco que se le une un compartimento de goma, ya que se debe medir en el paciente el ancho o el perímetro de su cuello, y con eso, con una tijera, lo podemos ahí cortar un poquito, porque viene más grande y graduado en centímetros, como las camisas. Se pone un filtro expiratorio en cualquiera de las ramas y se le conecta una válvula de PIP. Esto viene en el kit de armado, por lo tanto no hay mayores alteraciones, ¿ya? Y en el otro se conecta indistintamente de los dos, puedes usar cualquiera. En uno vas a conectar la salida y el otro lo vas a dejar como entrada. Rama inspiratoria, rama expiratoria. La rama inspiratoria le conectas el oxígeno, la rama expiratoria va a la válvula de PIP para que puedas generar una presión al final de la expiración que te produzca una presión positiva al interior del casco, ¿ya? Ahí tenemos los dos orificios, conectamos en alguno de los dos, en cualquiera, la rama expiratoria, son iguales, y conectamos en otro la rama inspiratoria por medio de un flujómetro con una I, que vamos a utilizar una mezcla de oxígeno y aire médico, ¿ya?
Como tips, tenemos disponible y viene en el kit una tabla, pero si tienes 9 de FiO2 y 9 de aire, siempre va a ser FiO2 al 60, ¿ya? Si tienes 12 de FiO2, o sea, 12 litros de oxígeno y 12 de aire, FiO2 al 60. Es una mezcla bien homogénea en cuanto a los flujos y establecen FiO2 más o menos constantes. Esto nosotros lo medimos en todo caso. Se utiliza la escafandra superior con unos clips de plástico, ¿ya? Que se pueden hacer en 3D si se les pierde alguno. Nosotros hemos hecho varias en realidad porque se nos pierden en el proceso de limpieza final. Y eso es para un arnés que va bajo la axila del paciente para que este dispositivo, cuando aumente los flujos y las presiones, no salga volando y genere o suba un poquito y genere una cierta incomodidad a nuestros pacientes, ¿ya? La idea es que más que nada que se genere un cierto grado de seguridad y que no genere alguna alteración en el confort del paciente. Podemos graduar la válvula de PIP que va de los 5 hasta los 20, 25 algunas. Nosotros no recomendamos más allá de 10, en realidad, porque si requiere más de 10 de presión positiva, en realidad yo creo que necesita presión, no flujo. Esta es la tabla que viene ahí, 61%, ahí se generó por medio del flujo y la válvula expiratoria, se generó una presión al interior, que igual va generando salida del contenido, ya no crean que el paciente está acumulando gran cantidad de CO2. Nosotros lo hemos medido y no genera mayores acumulaciones con flujos de 9, 10 litros, no tenemos ningún problema. Y el paciente sí lo que siente es un poquito de pérdida de la audición. Como está en un compartimento que está un poquito más presurizado, empieza a no escuchar lo que pasa a su alrededor, ¿ya? Más allá que eso, no nos han referido mayores alteraciones. Viene con unos tapones para los oídos también. Se puede utilizar acostado, sedente, en bípedo, ya para poder realizar algún tipo de terapia. Nosotros esto lo utilizamos tanto de entrada, cuando un paciente requiere algún tipo de soporte, o también de salida. Eso es lo que podemos nosotros ir estableciendo de acuerdo al uso de la terapia de canal nasal de alto flujo y los GELDO. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias, don Iván. Muy claro la presentación, que nos permite trabajar muy bien con los equipos de alto flujo. Lo bueno de estos equipos de alto flujo es que no dispersan virus, por lo tanto no son de riesgo para el personal que trabaja con los pacientes con estas cánulas de alto flujo y estos cascos. Ustedes ven que son fáciles de usar y se tocó todos los aspectos que significan el uso de estos equipos y que nos permiten, digamos, manejar los pacientes desde el primer momento que llegan, de manera de que en esa fase esos pacientes no se hagan el autodaño con el aumento de la ventilación espontánea que tienen por la disnea que los acompaña a esta neumonía. Bueno, gracias, don Iván, muy bien. Esta presentación ustedes saben que está siendo grabada y puede ser vista en cualquier momento las personas que no tuvieran la oportunidad de asistir a la videoconferencia. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Jorge Ibáñez, que es el jefe de urgencias del Hospital de Urgencias, o sea, la UAP, que nos va a hablar justamente de la neumonía que genera hipoxemia en el paciente que llega tanto de la atención primaria, haciendo el nexo con la atención primaria, o que llega espontáneamente por los síntomas de coronavirus y que se detecta hipoxemia en el momento de la llegada. Así que le doy la palabra al doctor Ibáñez para que nos cuente qué se hace en el servicio de urgencia para su relación tanto con la atención primaria como las unidades de pacientes críticos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor González. Buenos días, bienvenidos. Esperamos estar a la altura y poder aportar desde nuestra experiencia y nuestra perspectiva a mejorar el enfrentamiento de los pacientes que llegan con hipoxemia al servicio de urgencia. Ya probablemente todo lo que voy a exponer aquí ya todo lo hemos leído, lo hemos experimentado, pero la idea es refrescar un poco y tratar de dar esta propuesta de manejo que nosotros tenemos en la puerta central en el contexto de poder maximizar los flujos, los tiempos, disminuir los errores
y mejorar mejorar la morbi-mortalidad de los pacientes en un flujo, entendiendo el paciente COVID un continuo de atención desde la atención primaria hasta la UCI y posteriormente todo lo que tiene que ver con su rehabilitación. Para poder ubicarnos en lo que vamos a exponer ahora, tengo unos casos clínicos que los voy a exponer, son bien cortitos y para que ustedes lo dejen ahí en el tintero, posteriormente los retomemos e intentemos resolverlo. ¿Ya? Este es un paciente, una femenina de 40 años que no tiene ningún antecedente mórbido y que viene con 12 días de sintomatología respiratoria, con tos, mialgias, fiebre, cefalea. Consultó en la atención primaria hace 7 días atrás por síntomas similares y tiene una PCR positiva para COVID. ¿Ya? Ella consulta y es derivada desde la atención primaria hasta el servicio de urgencia hospitalario con esos signos vitales: 135 sistólica con 67, frecuencia cardíaca 89, saturando 89% con oxígeno ambiental y 37.4 con una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. A su vez, tenemos un masculino de 50 años que es obeso, 7 días de síntomas respiratorios, tos, fiebre, mialgia, disnea discreta, y desde hoy con mayor disnea por lo que consultó. Ya al ingreso, 158,100, frecuencia cardíaca de 110, una respiratoria de 27, está febril de 38 y satura 85% ambiental. Y como tercer caso, tengo un masculino de 60 años que es hipertenso, diabético, insulino requiriente y tiene obesidad. Tiene 8 días de evolución de tos, disnea, fiebre y mialgias desde hoy en la mañana, con mayor disnea, dolor torácico y compromiso de conciencia, instalación brusca. Ya al ingreso al servicio de urgencia, hipotenso, 80,50, taquicárdico 135, una frecuencia respiratoria de 40 por minuto, una saturación de 75% ambiental y con una temperatura de 35 grados. Ya vamos a medida que va pasando la presentación, ustedes van a encontrar la respuesta de manejo de estos 3 típicos pacientes que nos van a llegar y más o menos para poder establecer qué es lo que vamos a hacer. Ya, esta presentación yo la comienzo desde el paciente ya hospitalizado en el servicio de urgencia, donde la indicación de hospitalización no tiene mayores diferencias en el contexto de los scores clásicos que existen. Acuérdense que a nivel ministerial nosotros tenemos el CURP 65, pero está el PSI y otros scores que más o menos definen la indicación de hospitalización en un paciente. Una vez definido esto y el paciente que ya se va a hospitalizar, es importante definir los antecedentes diversos que tenga el paciente, como por ejemplo, es muy importante establecer los días de sintomatología, debido a que no es igual un paciente que yo pueda tener con 3 días de evolución de síntomas a un paciente que tenga 12 días de evolución, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque el paciente que lleva 3 o 4 días de evolución de sintomatología, es esperable que la enfermedad tienda a progresar más que a mejorar, y por lo tanto nos da algunos signos de alarma en ese contexto. Pero un paciente que lleva 12, 14 días, 15 días de sintomatología, eso probablemente ya un paciente que viene de salida, a no ser que tenga alguna complicación de las descritas, no debería un paciente de salida no debería echarse a perder más aún. Por lo tanto, dentro de los flujos hospitalarios esto es muy importante para establecer el destino del paciente. ¿Ya? Los antecedentes personales, muy importantes: hipertenso, diabético, obeso, una enfermedad renal crónica, neoplasia, etcétera, etcétera, están asociados ya a la literatura internacional drástica en decir que ya estos pacientes están definidos con más pronóstico y también en la práctica nosotros lo hemos visto, que un paciente que tenga un índice de masa corporal menor a 25 anda mucho mejor que un paciente que tenga 30 o más, ¿ya? Y desde el punto de vista epidemiológico y administrativo, es importante saber muy bien el seguimiento que le vamos a dar a la PCR. Por eso es importante que cada hospital tenga los nexos y la comunicación suficiente con la atención primaria para poder darle el seguimiento al resultado de la PCR, porque esto nos define el flujo para descongestionar el servicio de urgencia y darle flujo a los pacientes a nivel hospitalario, ¿ya?
También dentro del paciente hospitalizado hay algunos exámenes básicos, que por supuesto es el mínimo que nosotros vamos trabajando y que establecen algún pronóstico. Esto ya también es muy conocido: el dímero D, la troponina, la ferritina, la LDH, la presencia de leucopenia y los trastornos de la coagulación nos dan valor pronóstico a los pacientes. El paciente que tenga un dímero D, por ejemplo, que esté dentro de los rangos normales, corregido por la edad, nos da un poco más de tranquilidad, no así el dímero D que está muy elevado y que por supuesto está asociado a una clínica que no sea satisfactoria. Todos estos antecedentes es importante unirlos y hacer el continuo de que por sí mismo uno de estos exámenes o uno de los antecedentes no da gravedad o mal pronóstico per se, sino que la sumatoria de esto es lo que nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, un paciente añoso que aparte es hipertenso y diabético obeso y que tenga exámenes de mal pronóstico, por supuesto, y con síntomas recientes, digamos, no con muchos días de evolución de la enfermedad, por supuesto que no, ese total digamos, de antecedentes y sumado por los exámenes y otros elementos nos dan el apellido, digamos, de poder establecer un paciente que va a tener un mal pronóstico eventualmente. Por eso es importante no analizar, digamos, aisladamente este tipo de antecedentes en los exámenes. ¿Ya? El valor de las imágenes es siempre importante poder establecer dos cosas con las imágenes. Primero, establecer qué tipo de imagen nosotros nos da un elemento que nosotros nos establecimos como dos cosas importantes. Uno, que buscar la imagen que nosotros nos pueda establecer un diagnóstico paralelamente a la PCR, debido a que ya sabemos que hay métodos de imágenes que nos dan diagnóstico. Ese es el escáner, vamos a ir hablando de cada uno de esos, su rendimiento. Y también, desde el punto de vista del pronóstico del paciente, no es lo mismo tener un compromiso pulmonar discreto a un compromiso pulmonar más importante, y eso es de perogrullo, pero es importante siempre poder establecerlo. La radiografía simple de tórax, el diagnóstico para la neumonía por COVID no es muy bueno el rendimiento que tiene, pero sí es útil identificar ya en pacientes que están diagnosticados algunas complicaciones, por ejemplo neumotórax u otro, y el de estrés severo también de algún modo lo podemos establecer como seguimiento más que nada y no tanto como diagnóstico, debido a que la clínica y la gasometría son los que priman en ese tipo de pacientes. Y el gold estándar que nosotros tenemos es la tomografía, porque con este examen nosotros podemos establecer dos tipos de parámetros. Uno que es el valor diagnóstico que pueda tener y poder también así mover los pacientes dentro del servicio de urgencia hacia alguna zona específica, debido a que ya con un diagnóstico específico de neumonía por COVID, yo lo puedo mandar ya a una sala de cohorte y poder ocupar el servicio de urgencia. Y también lo otro importante es que nos da valor pronóstico en el contexto de, nosotros hemos visto, ahora último, recién están saliendo algunos estudios, pero nosotros lo vimos empíricamente con un N no menor, que aproximadamente vimos entre 3.000 y 4.000 pacientes con escáner en la bota central, que pudimos establecer el compromiso pulmonar y la necesidad de algún tipo de soporte específico de oxigenoterapia. Entonces nosotros nos dimos cuenta que los pacientes que tenían menor del 40% del compromiso pulmonar afectado, eso asociado a los días de evolución, podíamos establecer que el paciente podía tener algún tipo de desarrollo de la enfermedad que más bien era benigno, y no así los pacientes con mayor del 60%, que siempre eventualmente podían estar en medio de estacionario o evolucionar, en dependencia también de los días de evolución de la enfermedad, de forma mala, y necesitar algún tipo de oxigenoterapia más bien avanzada. Entonces, si nosotros correlacionamos lo que dije en la lámina anterior en el contexto de la cantidad de días de evolución y el porcentaje de compromiso pulmonar, podemos hacer una idea más o menos del destino y lo que va a necesitar el paciente en cuanto a su evolución. Ya, en la angioedad de tórax, inicialmente nosotros hablamos de un valor en la elevación del dímero D. Solamente la elevación del dímero D era suficiente para poder indicar una angioedad de tórax y poder descartar el TEP.
se asoció esta enfermedad mucho a tromboembolismo pulmonar, pero lo que nos va a cambiar conducta es poder diagnosticar un TEP que sea masivo, ya para poder así establecer el tratamiento con trombolisis sistémica y o trombectomía mecánica en algunos pacientes indicados. Pero en agosto el grupo PEREC, que es el gran grupo internacional que se dedica a estudiar el tromboembolismo pulmonar, hizo su estudio específico para la relación COVID-TEP y se estableció de que el dímero D era un mal predictor por sí solo de presencia de tromboembolismo pulmonar en estos tipos de pacientes, y por lo tanto el AngioTac lo estamos reservando a pacientes que están con insuficiencia respiratoria grave, que tengan compromiso hemodinámico o que tengan alguna evolución tórpida dentro de su hospitalización. Ya, entonces, el hecho de que tenga un valor de dímero D corregido por edad que esté por encima de lo esperable, no sé, un paciente de 70 años, yo espero un dímero D menor a 700, bueno, puede tener 800 o 1000 y el paciente está con una enfermedad leve, no se recomienda en ese tipo de paciente establecer de entrada un angioTac de tórax, salvo que tenga una mala evolución o se presente con los casos que vimos con insuficiencia respiratoria, compromiso hemodinámico, etc. Ya, entonces, en ese contexto, ya teniendo eso ya en el bolsillo, podemos nosotros establecer un primer modelo que es la enfermedad leve, donde nosotros tenemos que siempre, en todo tipo de paciente que se hospitaliza, tener el análisis de los antecedentes patológicos personales, el tiempo de enfermedad que lleva el paciente y, por supuesto, la clínica con que va a ingresar. Si tengo una frecuencia respiratoria y eso unido a la presentación anterior de don Iván, podemos establecer de que el paciente que tenga una frecuencia respiratoria menor a 25, que tenga una FiO2 que utilice menor al 50% por naricera y que tenga un compromiso pulmonar menor al 40%, y con algunos exámenes que nos van a orientar a que tenga una enfermedad leve, que tenga un dímero D normal o discretamente elevado, con troponina negativa, LH normal, sin leucopenia, ferritina normal, nosotros podemos establecer que ese paciente está dentro del contexto de una enfermedad leve y por lo tanto la terapia de oxígeno que va a requerir probablemente sea muy discreta, y así lo podemos dar flujo a este paciente a una cama básica o de cuidados medios en el hospital cuando corresponda para poder darle flujo a tu servicio de urgencia. Este es su grupo de pacientes que más complicaciones nos traen porque siempre están bien borderline entre el paciente que requiere soporte más agresivo o un paciente que no tanto. Y aquí es donde generalmente se ocurren varios problemas de interpretación y por lo tanto aumento de la mortalidad de los pacientes debido a que no se toman las decisiones correctas. Y lo mismo que la anterior y lo mismo que con todos los pacientes, antecedentes patológicos personales, establecer el tiempo de evolución de la enfermedad y asociado a los exámenes para ver y el compromiso pulmonar con las imágenes, nosotros podemos también tratar de que este paciente establecer el inicio de su terapia escalonada de oxígeno que nosotros llamamos, el hecho de la naricera, si ya está con mayores requerimientos en relación a la lámina que presentó Iván también, empezar ya con algunos elementos de mayor complejidad acerca de la oxigenoterapia, como por ejemplo la cámara de alto flujo, los helmets, la ventilación mecánica no invasiva en el contexto de CPAP o BiPAP en los pacientes que corresponda, y también llegar hasta el pronovigil con la cámara de alto flujo. Esto va a ir de la mano a la evaluación clínica continua, que tiene que ver más con el control de signos vitales, el índice de ROX, como se estableció inicialmente, y el confort del paciente. El paciente cuando se siente bien, él lo refiere, y eso se va a ver reflejado en el control de signos vitales, que el paciente va a estar sin taquicardia, el paciente va a estar sin polimnea, el paciente se va a sentir cómodo, se va a sentir tranquilo, y eso, por supuesto, asociado al índice de ROX, que sea, nosotros lo manejamos mayor a 5 y ojalá mayor a 8, eso nos da tranquilidad y se asocia a buena respuesta al tratamiento, y eso asociado a la gasometría que nosotros le reservamos a los pacientes que puedan tener algún cambio en su evolución clínica,
para poder establecer si es que hay una caída de la PAFI, y ojo, y no estar también en el contexto que hemos visto muchos pacientes de la hipoxia feliz, no se confundan con el término, hay que hacer lo que hay que hacer cuando estén frente a este tipo de pacientes. Bien. Y lo más importante es la toma de decisiones que sea precoz, ya no eternizan a los pacientes porque está ahí borderline, ese típico de paciente que todavía está con frecuencia respiratoria peri 25, 30, con una PAFI peri 200, que siempre son los que nos inducen a error. En este tipo de pacientes es mejor ser un poco más agresivo porque se ha asociado también en estos pacientes que están como en esta zona nebulosa de la enfermedad, que no sabemos si esperar, retrasar. El retraso está asociado a mayor complicación y mayor mortalidad. Y si logramos establecer una sigilo-terapia más avanzada en ese tipo de pacientes donde no sabemos muy bien si va a ir a mejorar o deteriorarse más, por lo menos lo que nosotros estábamos haciendo es manejar precozmente a este paciente con ventilación mecánica invasiva, y vimos que los días de ventilación mecánica invasiva en este tipo de paciente era mucho menor, que generalmente se extendía a 48 o 72 horas, y podíamos extubarlo y ya empezar todo el proceso de vuelta de la enfermedad. Pero el mensaje es que estén encima del paciente y no evaluándolo cada 24 horas, sino que cada 2 horas, que es el error que se comete generalmente, que los pacientes no se evalúan con la periodicidad que corresponde. Y el tercer modelo tiene que ver más que nada con el paciente que llega con insuficiencia respiratoria grave al servicio de urgencia o de derivado, y por supuesto ya este paciente que viene clínicamente muy mal con polimnesco de 40 por minuto, uso de musculatura accesoria, o que viene en gasping o está inestable hemodinámicamente, o tuvo ya fracaso en las otras modalidades de oxigenoterapia, y nosotros ya tomamos la decisión precoz de conectarlo y de intubarlo y conectarlo a ventilación mecánica. Ahora, estos pacientes graves son muy complejos de manejar en el contexto en el hiperagudo de la urgencia, debido a que nunca nosotros en el contexto de la secuencia de intubación rápida, esto es para los médicos que trabajan en el servicio de urgencia y que van a hacer el manejo avanzado de la vía aérea, la secuencia de intubación rápida, acuérdense que es una serie de pasos para poder asegurar la vía aérea del paciente y conectarlo a una máquina que le dio presión positiva y oxígeno. Hay varias técnicas que nosotros estamos recomendando, lo que es la secuencia de intubación invertida, donde la sedación va casi de la mano en el inicio de acción de los fármacos junto con el bloqueo neuromuscular. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es invertida? Porque nosotros asociamos más bien rocuronio con propofol, pensando de que propofol, el tiempo de aguja cerebro es muy corto, de 5 a 10 segundos, y el rocuronio 45 segundos con la dosis que nosotros ocupamos en la urgencia, que es 1.2 miligramos por kilo. Logramos que lleguen juntos a hacer efecto y así disminuir el tiempo de apnea y por lo tanto el paciente que desatura. Nosotros vimos pacientes que en la preoxigenación lográbamos saturaciones peri 80 como máximo, y por lo tanto el tiempo de apnea teníamos que hacerlo lo más corto posible para lograr intubarlo y empezar a hacer su manejo. Pero si nosotros logramos, estos pacientes acuérdense que están muy adrenérgicos, y con la sedación disminuye toda su adrenergia y por lo tanto la protección que ellos mismos se están dando se está asociado a algunas complicaciones, que sigue bradicardia, incluso hasta paro cardiorrespiratorio en el contexto de no poder asegurar bien la vía aérea en el primer intento. Así que ojalá que lo haga el médico más experto, pidan ayuda siempre al equipo de anestesia para poder intubar lo más rápido posible a estos pacientes una vez que se decide, ¿ya? Y lo otro es la secuencia retardada, que tiene que ver con ofrecerle al paciente la mayor capacidad de preoxigenación antes de intubarlo, y esto lo logramos haciendo disociación sedación con disociación con la ketamina, que no deprime el centro respiratorio a las dosis que corresponde, y logramos hacer la preoxigenación o con la misma cánula de alto flujo o con algún elemento de ventilación no invasiva como CPAP. Llevamos al paciente a oxigenaciones por arriba del 92%, y así podemos comenzar
desde cero el tiempo, la secuencia de intubación y lograr llegar con mejores números para poder intubarlo con mayor calma. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, también a estos pacientes lo que hay que hacer es conectarlo de forma inmediata a una ventilación mecánica con circuito cerrado. Es por eso que se debe disponibilizar en los servicios de urgencia de ventilación mecánica o de transporte, pero no estar ambuceando a los pacientes. Ya, eso yo creo que hay que hacer el esfuerzo de cada centro de que tenga por lo menos 1 o 2 ventiladores mecánicos invasivos que sean de transporte, para poder conectar de forma inmediata a los pacientes al circuito con circuito cerrado. Ya inicialmente se recomienda en el servicio de urgencia ventilación protectiva y después, sumado al tipo de patrón que tenga el paciente en el escáner, ver las modalidades de ventilación que nosotros vamos a establecer con el paciente en el servicio de urgencia para que se continúe después en la unidad de cuidado intensivo. Importante también estos pacientes el manejo de la hemodinamia antes y durante la secuencia de intubación rápida, debido a que hemos visto estos pacientes como están muy adrenérgicos, al colocar la droga siempre hacen depresión cardiovascular y por lo tanto se recomienda en estos pacientes tener antes o durante la secuencia de intubación rápida ya administrando drogas vasoactivas para disminuir la posibilidad de que el paciente haga episodios de hipotensión y por supuesto no agregarle más morbimortalidad a su paciente de la que ya tiene. Y la monitorización invasiva está indicada desde el minuto 1, una vez que ya vamos a hacer el manejo de estos pacientes, digamos, de forma intensiva, y sobre todo se recomienda el tema de la línea arterial, debido a que nos sirve para monitorizar y también tener acceso a gases seguidos y no tener que estar pinchando a los pacientes cada 1 o 2 horas inicialmente para poder monitorizar en qué vamos con la ventilación mecánica. Ya, como dije anteriormente, las imágenes que ya previamente estaban listas o una vez que ya tengo asegurado al paciente su vía aérea, llevarlo a imágenes para establecer modalidad de ventilación mecánica y descartar que tengan complicaciones estos pacientes, como por ejemplo tromboembolismo pulmonar o complicaciones asociadas con atelectasia o con neumotórax, etcétera, etcétera. ¿Ya? El control seriado de gases, eso ya todos lo conocen y sobre todo la gente que trabaja en UCI o en urgencia en el contexto del paciente hipercrítico, para ir monitorizando qué es lo que vamos haciendo con nuestro ventilador. Entonces, volviendo a nuestros casos, podemos establecer que este caso 1 se trata de, al parecer, por los días de evolución, una paciente sin antecedentes, y por sus signos vitales de ingreso podemos establecerlo como un paciente con una enfermedad leve, a cual le vamos a pedir exámenes para poder establecer valor pronóstico, las imágenes para poder establecer si es que hay alguna complicación asociada y si se trata de una neumonía por COVID y su porcentaje de ocupación, y probablemente con oxigenoterapia con naricera, esta paciente debería andar bien y por lo tanto de indicación de una cama básica o una cama de cuidados medios como máximo para poder seguir su hospitalización. En el segundo caso, este paciente ya tiene antecedentes de mal pronóstico, tiene 50 años, es obeso y lleva 7 días de evolución, por lo tanto ya también nos asociamos a que el paciente pueda andar mal por la cantidad de días de evolución y también llega en un contexto con mayor requerimiento de oxígeno, llegó saturando 85, ya estaba más polimneico, taquicárdico. Este paciente es de complejidad media y por lo tanto lo mismo, exámenes para ver los pronósticos, un escáner para poder ver el porcentaje de ocupación pulmonar que tiene el paciente y conectarlo probablemente desde ingreso ya a oxigenoterapia un poco más avanzada, como por ejemplo la cánula de alto flujo, y haciéndole evaluaciones a las 2 horas para ver cómo va su respuesta. Y bueno, y este paciente también tiene varios factores pronósticos que van en contra de él. Tiene 60 años, es hipertenso, es diabético, es obeso, tiene solo 8 días de evolución de la enfermedad y desde hoy en la mañana con mayor disnea y dolor torácico, compromiso de conciencia e instalación brusca. Llega el paciente en malas condiciones, hipotenso, taquicárdico, polimneico y con alto requerimiento de oxígeno. Así que este paciente no cabe duda de que tiene que pasar a su recuperador para poder hacer manejo avanzado de la vía aérea y descartar posteriormente con los exámenes y con este paciente de ingreso tendría indicación de hacer un angiotac, porque todo indica de que podría tener alguna complicación de punto de vista cardiovascular con un tromboembolismo pulmonar. Entonces,
Habiendo dicho esto, siempre y para recapitular, es importante poder establecer los antecedentes de los pacientes, los días de evolución, así también como la presencia o no de PCR positiva para poder hacer el seguimiento ya con un diagnóstico en la mano, establecer a qué grupo de pacientes, a qué grupo corresponde el paciente, si está cursando actualmente con una enfermedad leve, una enfermedad moderada o una enfermedad severa, y actuar acorde según lo que se explicó con cada uno de estos grupos. Y ojo con algunos tips en el contexto del manejo del paciente hiperagudo acerca de la secuencia de intubación, maximizar la preoxigenación para que llegue en mejores condiciones y también el manejo desde el punto de vista cardiovascular en el contexto de utilización precoz de la droga vasoactiva. En el paciente de complejidad intermedia, digamos, de severidad intermedia, siempre la reevaluación de estos pacientes es muy importante para que podamos actuar a tiempo ante un paciente que requiera ya conectarse a ventilación mecánica invasiva o estar al tanto eventualmente de algunos pacientes que se puedan complicar en su hospitalización. Así que eso, muchas gracias. Gracias, doctor Ibáñez. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Así que le doy la palabra a Gisela Acosta, que tiene ese punto para desarrollar. Bueno, tenemos 11 preguntas que ustedes han ido realizando por medio del chat para nuestros relatores y vamos a comenzar con algunas consultas para el señor Iván Hernández, que nos hizo la presentación de los dispositivos para ventilación de alto flujo. En relación al uso de PAFI, como uno de los criterios de inclusión para el uso de las cánulas nasales de alto flujo, tomando en cuenta que ese índice fue establecido para sistemas de presión positiva, ¿qué tan fidedigno es para estas cánulas? Buena pregunta. No es tan bueno. No, creo que nosotros creemos en realidad que la utilización de la PAFI no es muy buena por el mismo tema que hablaban de la hipoxemia feliz. En algunos momentos y por la fisiopatología de esta enfermedad, con los infiltrados, con el vidrio esmerilado, con diferentes rellenos alveolares, genera alteraciones de la oxigenación que pueden ser, no sé, puede generar una toma de decisiones que a lo mejor no es tan rápida, no es tan buena. ¿Ya? Nosotros creemos, basándonos en la literatura, que los indicadores de mayor proyección para la cánula nasal de alto flujo es el trabajo respiratorio. Sin duda, el índice de ROX y la frecuencia respiratoria son los que clínicamente, al lado de la cama del paciente, nos reportan una mejor medición mucho más rápida y para la mejor toma de decisiones. Gracias. Hay otra consulta que nos hace Cintia Agüero y pregunta ¿cuántos litros se debe administrar en el flujómetro o solo se maneja en el dispositivo? El flujómetro se va a manejar solamente para entregar la FiO2. La FiO2 se regula en el flujómetro. Si quieres subir la FiO2, le das más. En el flujómetro normal que tenemos en cada uno de los hospitales o clínicas, llega hasta 15 litros, por lo tanto ese sería el máximo, pero la ecuación varía de acuerdo al flujo. Ya es el área bajo la curva lo que entrega la cantidad de FiO2 final, no es como que 9 litros sea igual a 35 como los métodos convencionales, pero con el aumento en el flujómetro se va a evidenciar rápidamente en el monitor de la cánula nasal, entonces no objetiva lo más rápido posible. Ok, la siguiente pregunta era relacionada con lo mismo, así que ya estaría respondida. Luego hay una consulta que dice, respecto a la temperatura de las cánulas, ¿es recomendable una más que otra? Por ejemplo, dice, algunos pacientes no toleran los 37 grados y se les debe bajar a 34 o 31. Y la duda queda en la eficacia entre una y la otra. Lo mejor es ojalá tenerlo lo más fisiológicamente normal posible. La temperatura de nuestro cuerpo va a 37 grados. Pero nosotros también en pacientes que no lo toleran se lo bajamos a 34. La vía aérea nativa, la irrigación y la utilización de los mecanismos normales por la vía aérea
va a calefaccionar el aire en los otros grados de temperatura que nos faltan. Sí, cuando hay pacientes que están bastante con temperaturas altas, hipertérmicos 39, nosotros a esos sí les bajamos la temperatura para no contribuir de alguna manera a potenciar esta hipertermia. Y también en pacientes que tengan secreciones muy adherentes o gran aumento de secreciones, esos también se los subimos para que esta humidificación y calefacción de la vía aérea permitan que esas secreciones no se endurezcan y no causen tapones en la vía aérea. Generalmente manejamos más del ámbito clínico, entre 31 y 37, sí existen variaciones de temperatura, pero el cuerpo humano, como tenemos la vía aérea fisiológica indemne, no debiera afectarnos más allá de estar en un ambiente de 28 grados, de 26 grados, como estamos en cualquier parte de lugares un poquito más fríos. Ok. Si el paciente es EPOC y llega por COVID con frecuencia respiratoria mayor a 28, saturando 71, ¿con qué flujo de FiO2 se debe manejar este paciente? O sea, no, lo que puedo mencionar ahí es que nosotros tratamos de utilizar la terapia de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, en la falla respiratoria tipo 1 hipoxémica, primaria, porque en este caso sería secundaria. La primaria sería el EPOC. Y la evidencia de EPOC es presión, es no invasivo. Entonces, creo que desde un punto de vista de opinión personal, sería la utilización de una ventilación mecánica no invasiva la elección en un primer momento. No sé si... Sí, dentro de esa misma pregunta, y que fue algo que nosotros nos encontramos mucho, es qué hacer con los pacientes que teóricamente tienen la indicación clásica de ventilación mecánica no invasiva. Y nosotros revisamos un poco la literatura y nos dimos cuenta que existía evidencia suficiente para poder sostener que los pacientes que tengan indicación de ventilación mecánica no invasiva, llámese CPAP, BiPAP, de las patologías clásicas y que vengan exacerbadas secundariamente por neumonía por COVID, nosotros podemos actuar de dos formas. Uno, si la situación lo establece, de no manejar la vía aérea, que no tenga indicación clínica de manejo de la vía aérea, porque tenga una enfermedad moderada, por ejemplo, se establece la indicación de ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Aquí, y también se evidenció que el hecho de la producción de aerosol en estos pacientes tampoco es tan terrible como nosotros pensábamos en un primer momento. Hay que mantener las terapias o los elementos de protección personal, pero en los pacientes con indicación clásica, para redondear, EPOC, insuficiencia cardíaca y pacientes con infección en el contexto de inmunosuprimido, por ejemplo, VIH, en ventilación mecánica con neumonía, indicación de ventilación mecánica no invasiva. Estoy hablando si clínicamente tiene indicación, porque si no, al paciente hay que pasar al nivel de severidad siguiente y manejarlo de forma invasiva. Y también en el contexto también que hay pacientes que tienen indicación de techo terapéutico, que también tenemos que tenerlo presente, de que lo tenemos que actuar acorde como si fuera otra neumonía y el paciente que tenga, no sé, un EPOC Gold D, que oxígeno domiciliario, usuario 4 litros durante los últimos 5 años de su vida, hay que plantearse el techo terapéutico que corresponde en el contexto de un paciente con una enfermedad terminal. ¿Ya? Así que las indicaciones con nivel de severidad moderada o como el techo terapéutico se indica la ventilación mecánica no invasiva en los escenarios clásicos donde se indica EPOC, insuficiencia cardíaca y neumonía en paciente inmunosuprimido. Ok. Doctor, hay una consulta que habla de que ellos son parte de un hospital pediátrico. Y lo más probable, dice, es que de llegar un paciente adulto sea un paciente grave, que debería ser intubado. Y en ese caso, ¿qué sedación se podría usar si no es Suxi o Propofol? Mira, primero, establecer que me imagino que en el hospital pediátrico también podrían, que hay que otorgarle al paciente la mayor seguridad porque son pacientes muy complejos. Ya en ese contexto, yo sugeriría a los colegas que están en ese hospital que tienen más bien un perfil de pediátrico o un perfil más ajeno al paciente adulto y con patología severa,
que la vía aérea se la podemos, y la ventilación mecánica inicial la pueda manejar el equipo de anestesia o el equipo de UPC, que tienen más experiencia con la droga. Ahora, si se ven expuestos, la secuencia de intubación rápida, la elección de la droga tiene que ver con cada paciente, no es una receta de cocina. Ya el paciente hay que evaluar qué tan grave está, cómo está su compromiso hemodinámico, para poder establecer si yo voy a ocupar fentanil, etomidato con succinil, o fentanil ketamina, o fentanil propofol, o sin fentanil si está muy adrenérgico, muy grave, propofol rocuronio, propofol succinil. Eso es muy difícil de establecer como una receta de cocina, sino que tiene que ser evaluado con cada paciente. Ya hay hartas publicaciones que recomiendan la combinación de drogas, pero si el paciente, como mensaje, y también desconozco qué tipo de drogas también puedan tener en ese hospital, pero si tienen la combinación de etomidato, la droga etomidato, desde el punto de vista del setting de la urgencia, es un medicamento que da bastante estabilidad hemodinámica, y ocupen succinil. Si no tienen mucha experiencia con el manejo de la vía aérea, pueden ocupar succinil. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida media que es más corto, y por lo tanto, si no logran asegurar la vía aérea a ese paciente, lo pueden ambucear hasta que el paciente pueda empezar a respirar de forma espontánea, mientras ustedes tratan de pedir ayuda a alguien más experto, o evidentemente lograr trasladar al paciente. Pero si tienen que intubar al paciente, yo les sugeriría drogas que tengan un perfil hemodinámico más estable, como por ejemplo la de etomidato, y un bloqueo neuromuscular que sea de acción corta, como por ejemplo la succinilcolina. Sí. En relación a la toma y los controles de gases en sangre arterial, dicen que al principio una insuficiencia respiratoria moderada tiene que ser cada 2 horas. ¿Eso es independiente del dispositivo que se esté usando, si es una cánula nasal, una ventilación? Y nosotros estamos recomendando no hacer tan seguido los controles de gases en los pacientes que están con una patología moderada, debido a que el seguimiento, y los pusimos acá, es más bien clínico. El índice de ROX, que no esté con taquicardia, que se sienta cómodo el paciente, eso es lo que más prima, porque también se ha asociado a estos pacientes que están multipuncionados a mucha patología vascular. Ya hemos visto pacientes que hacen pseudoneurisma, que hacen patología obstructiva y terminan en una cirugía de bypass, o tienen que hacer el cirujano vascular tiene que resolver ese problema por isquemias críticas, etcétera. Entonces, y ni siquiera el paciente en la enfermedad moderada de ingreso tendría tanta indicación de un gas digamos, de características arteriales. El seguimiento tiene que ser, lo que recomendamos, más bien clínico. Y si el paciente tiene un deterioro desde el punto de vista clínico, tomar una decisión con gases arteriales para ver cómo está, debido a que hay que más o menos tomar decisiones si es que tiene una PAFI menor a 200 y con un deterioro clínico, y ahí ya no hay mucho más que discutir, y el paciente hay que pasar al siguiente paso. Okay. En relación a los exámenes de imágenes, consultan a usted, doctor, ¿cuál ha sido el rol del ultrasonido pulmonar en la evaluación con imágenes del paciente COVID para asistir el diagnóstico o evaluar el pronóstico del paciente? Mire, el ultrasonido se está ocupando, y clásicamente se ocupa porque nosotros, a la evaluación torácica, nosotros podemos establecer si que el paciente tiene presencia de líneas B, que no son las líneas B de Kerley que están presenciales en la radiografía, sino que son líneas B que hablan de que el paciente tiene ocupación con un grado de humedad a nivel pulmonar, pero no podemos establecer bien nosotros el compromiso pulmonar global que tenga ese paciente. Estos exámenes tienen la ventaja o el problema, depende de cómo usted lo mire, es que son operador dependientes, y lo bueno es que se puede repetir, es inocuo del paciente, y primero, no en todos los hospitales probablemente tengamos la posibilidad de tener ecografía bedside del paciente en el servicio de urgencia o en la sala, y con un operador que pueda dar alguna herramienta, pero ¿podemos establecer diagnóstico con una ecografía? Sí, podemos hacer el diagnóstico de neumonía en un paciente. ¿Podemos establecer el diagnóstico de alguna complicación? Sí, se puede diagnosticar un neumotórax, un neumotórax también se puede diagnosticar, pero
nosotros tenemos que dar dos respuestas y ahí nos faltaría una. ¿Podemos hacer diagnóstico? Sí. ¿Podemos establecer el porcentaje de ocupación pulmonar? No. Por lo tanto, tampoco podemos establecer un pronóstico solamente por la imagen, pero si no tienen la posibilidad de un escáner para poder hacer diagnóstico, yo no puedo establecer un diagnóstico de COVID por eco. Yo lo que puedo establecer es que el paciente tiene áreas de ocupación a nivel alveolar, por algo. Eso puede ser un edema pulmonar agudo, y si es focalizado, puedo establecer que eso también es una neumonía, pero no precisamente tenga alguna característica especial, como si la vemos en el escáner, que tiene algunas características especiales que la diferencian de otro tipo de patología. Así que podemos hacer diagnóstico, sí. No puedo establecer un porcentaje de ocupación pulmonar y un pronóstico del paciente, no. Eso pues tiene que ser más holístico con los antecedentes y con la parte clínica y los laboratorios que tengamos. Doctor, ¿qué tan recomendado está el prono en un paciente obeso? Está recomendado, pero tiene sus cosas. Nosotros avanzamos mucho en la puesta central en la confección de cojines de prono. Eso quiere decir que son unos cojines especiales que levantan más la parte anterior, digamos más acefálico del paciente, y tiene una hendidura donde los pacientes que son obesos o que tengan un perímetro abdominal un poquito más elevado, más abultado, puedan estar digamos, en un compartimento especial que se diseñó en el cojín de prono. Entonces, y también a las mujeres que puedan tener, digamos, la parte mamaria más abultada, también tiene unos compartimentos especiales que hace que sea más cómodo. Entonces, está más levantado hacia cefálica, con compartimentos para diferentes, para la zona mamaria en las mujeres y el abdomen en los hombres que tengan más abultado, y por lo tanto, ¿puedo hacer prono en los pacientes obesos? Si tienen las condiciones, sí, ya, porque si no se les va a hacer muy incómodo en una camilla normal o en una cama normal, se hace muy incómodo. Lo que también se puede hacer es que cada hospital trabaje en la forma de poder, como nosotros hicimos en el primer momento en la pandemia, es que establecer con cojines y con almohadas, poder tratar de que el paciente esté lo más cómodo posible. Pero... Y si no, hay algunos videos que están disponibles del equipo de medicina física y rehabilitación de cómo confeccionarlo y cuál es el modelo de los cojines de prono, que nosotros los tenemos. Muchas gracias. Iván, consultan respecto a las cánulas nasales de alto flujo, la Ergo 2. ¿Cuántas veces se puede esterilizar y reutilizar el kit de corrugado y el humidificador? Buena pregunta. ¿Respuesta correcta? ¿Respuesta correcta? Respuesta. Voy a entrar en algunos problemas. El fabricante dice que es de uso exclusivo, de un uso. Nosotros en la posta central llegamos a un acuerdo, revisándolo con todo el mundo, y por el muy buen uso de los materiales y a usarlo 3 veces, ¿ya? Con una reesterilización a muy baja temperatura. Hay diversas formas, autoclave, formaldehído, entonces lo estamos usando con la que tiene menor temperatura, porque si no las celdas que van en el corrugado y las que están en la nariz de alto flujo pierden sus propiedades y empiezan a fugar, se rompen. Entonces tienen que ser no a temperaturas muy altas, pero sí se puede utilizar para esterilización y para volver a utilizarlas, porque en un periodo de pandemia, lamentablemente, los recursos son muy escasos y siempre es bueno tener algo a la mano que nosotros nos dimos cuenta de que el uso de las terapias de alto flujo tampoco es tan prolongado en el tiempo. Sabemos rápidamente si el paciente va a andar o no con la terapia, o si no escalamos a otra de terapia no invasiva o invasiva. Entonces algunas veces se utilizaban 2 horas y con esas al principio las desechábamos. Después pudimos ver que la esterilización a no tan alta temperatura genera un correcto uso y un muy buen funcionamiento, sacando la materia viva y orgánica obviamente, y produciendo que las podamos volver a reutilizar con los pacientes. Sí, yo quisiera comentar eso, que la verdad es que cuando uno utiliza un producto que es desechable, debiera actuar como tal. Pero hoy día estamos en una pandemia
que los recursos son limitados, las fabricaciones son limitadas, la entrega de productos a nivel mundial está complicada, por lo tanto hay que tener alternativas. Así que lo que dice Iván me parece muy bien, el ver cómo utilizarlo en la manera de que podemos mañana no tener las cánulas, los implementos, digamos, los insumos, y las máquinas no sirven para nada en ese caso. Entonces tenemos que tener máquinas disponibles para dar el servicio que corresponde y economizar los ventiladores mecánicos de una manera correcta, con decisiones, digamos, científicas y éticas. Así que yo creo que ese punto hay que conversarlo permanentemente y analizarlo permanentemente y localmente. Hay que también agregarle el costo. Los insumos cuestan alrededor de 160.000 pesos, cada uno de los insumos. La máquina vale alrededor de 4 millones de pesos. Así que hay que saber lo que uno tiene en la mano también, para el uso y el cuidado. Se lo recomiendo porque de repente uno recibe los equipos, no sabe lo que cuestan, y no hay una persona encargada de los equipos y no se cuidan suficientemente bien. Así que ese es mi comentario. Hay varias preguntas relacionadas con lo mismo en relación a un paciente con una PCR negativa, pero con un TAC sugerente o compatible con COVID-19. ¿Cuál es la forma de manejar al paciente en ese caso? Sí, bueno, nosotros, a medida que fue avanzando y teníamos más literatura, y el equipo de radiólogos estableció algunos parámetros en los cuales el porcentaje de positividad de la imagen en relación después que se asoció a la positividad de PCR. Acuérdense que el PCR ya está estudiado, que tiene cierto grado de pacientes que son falsos negativos, falsos positivos, pero los hallazgos al escáner son bastante específicos y podemos hablar a ciencia cierta de diagnóstico positivo con los hallazgos en el 95% de los pacientes, no es menor. Nosotros, en algún momento, en lo más álgido de la pandemia, cuando los exámenes de PCR se están demorando varios días, nosotros empezamos a establecer diagnóstico con TAC. Entonces, hacíamos diagnóstico con PCR, con TAC o con ambas. Entonces, cuando son los hallazgos y se informa que son los hallazgos de la imagen, son sugerentes o son típicos de COVID, se maneja como positivo y se hace el flujo como corresponde. Okay. Un paciente joven, 32 años, con atelectasias residuales por tuberculosis pulmonar, por ejemplo, tratada a una frecuencia respiratoria de 32, uso de musculatura accesoria, taquicárdico, saturando 98 a temperatura ambiente. ¿Cuál sería en este caso el mejor flujograma, el tratamiento, oxigenoterapia? ¿Saturando 91 o 88? Dice 98. No, debe ser 88. Pero 88. 88. Sí, tiene todas las... Está mejor que nosotros. No, es que ese paciente está dentro de los pacientes siempre que están ahí bien, es difícil tomar algunas decisiones. Primero hay que ver porque su paciente tiene claramente algunas secuelas pulmonares secundarias a una enfermedad por tuberculosis anteriormente. Probablemente tenga una limitación crónica al flujo aéreo con esas atelectasias que hay que tratar. Hay que ver el real impacto que pueda tener esa, porque si saturando 88%, taquicárdico, etcétera, etcétera, hay que ver cómo están sus exámenes acerca del pronóstico, establecer si con imágenes podemos establecer algo distinto de lo que ya tiene, porque los pacientes, acuérdense que los pacientes con enfermedades crónicas, digamos, limitación crónica del flujo aéreo, etcétera, etcétera, se exacerban ellos per se. Y sobre todo con la atelectasia pueden tener así ellos infecciones de su microbiota y no precisamente ser COVID. Así que en ese tipo de paciente se recomienda estudiarlo más profundamente y actuar acorde, depende del estadio de su enfermedad basal, para plantearse un techo terapéutico. Hay pacientes, entiendo que es un paciente más bien joven, por lo tanto habría que discutir estos pacientes que son un poco más complejos con el equipo de UPC y ya limpiar un poco más el cuadro, porque el paciente no sé si está febril, porque uno de los grandes pitfalls que se cometió en la pandemia, ver el COVID a medida cuando hacía fiebre o hace fiebre, vimos que todas las demás cosas desde el punto de vista hemodinámico se echaban a perder.
Entonces los pacientes desaturaban, los pacientes se hipotensaban, era todo un desastre, y nosotros, y polimneico, etcétera, etcétera. Nosotros vimos varios pacientes que estuvieron a punto de intubar y que en realidad había que solamente bajar la temperatura, y con eso se mejoraba. Eran pacientes, sí, enfermos, con enfermedad moderada por lo menos, pero hay que limpiar un poco más los pacientes de esos cuadros y no volverse locos en tratando de tomar algunas decisiones que son apresuradas. Entonces, en este tipo de paciente particular, que vimos un par, nosotros lo manejamos más bien invasivamente y anduvieron súper bien. Vimos un par de pacientes secuelados con tuberculosis que le colocábamos cánula de alto flujo, o en su defecto también algunas veces ventilación mecánica no invasiva, y andaban súper bien. En un paciente que está siendo tratado con oxigenoterapia por medio de NAF y necesita trasladarlo a otro hospital, ¿con qué dispositivo es recomendable hacer este traslado? Bueno, se puede hablar Sí. Hay que ver un poquito qué FIO2 tiene esa cánula nasal de alto flujo. Si esa cánula nasal tiene una FIO2 menor al 50%, con una Venturi. Recordemos que la cánula nasal de alto flujo es un dispositivo de alto flujo. La Venturi es un dispositivo de alto flujo, por lo tanto no deberían tener mayores problemas. Minimizar el uso de la cánula nasal como un elemento de gran responsabilidad y de gran conocimiento para su utilización. Es un flujo de aire a alta velocidad que va oxigenado, calefaccionado y humidificado, pero sigue siendo un dispositivo de alto flujo como que todos conocemos, la Venturi. Por lo tanto, la Venturi obviamente no tiene una humidificación tan alta ni tan buena por la humidificación de burbuja, y no tiene una calefacción tan buena. Pero para un traslado no tiene ningún problema porque iguala cierta cantidad de flujo y iguala la FIO2. Ahora, si tenemos una FIO2 mayor al 60%, y ahí entramos en otro tipo de terapia que podamos utilizar, un helmet o un ventilador ya de transporte que lo podemos utilizar de manera no invasiva para generar FIO2 más alta, ya con algún grado de presión. Quería complementar lo que dice Iván, que se nos olvida que la máscara de Venturi, que se regula, digamos, con las capsulitas entre 3 y 15 litros, la verdad es que eso genera un flujo que va entre 41 y 80 litros por minuto, que son las que satisfacen la demanda respiratoria de esos enfermos. Por lo tanto, claro, la diferencia con las cánulas de alto flujo es justamente que no están modificados, ni calefaccionados, ni la tolerancia es menor, pero es un traslado, así que uno puede ir tranquilo con el paciente que tienen saturaciones menores, digamos, FIO2 de 50% o menos. Ahora yo me quiero extrapolar de Santiago, no Chile. Quizás esta pregunta está indicada en el contexto de distancia larga. El problema que tienen estas cánulas de alto flujo es que no vinieron pensadas para transporte, por lo tanto no tienen batería. Pero la mayoría de las ambulancias avanzadas que tiene el SAMU tienen un convector, digamos, de electricidad en su interior. Entonces, probablemente lo que se puede hacer es que del box a la ambulancia una Venturi, y en la ambulancia ya tener todo ya enchufado y conectado para que el traslado dentro de la ambulancia, conectado a electricidad autónoma de la ambulancia, también la puedan hacer pensando en este tipo de pacientes en el contexto, digamos, prehospitalario o interhospitalario que se necesite por SAMU. Lo que se recomienda es que este tipo de pacientes, cuando son distancias que requieran tiempo de traslado menor a media hora, lo podemos hacer con Venturi, pero si no, hay que ver el tema de cuando son mayores a media hora, implementar este mecanismo de que se pueda enchufar la cánula de alto flujo de la electricidad autónoma a la ambulancia y trasladar al paciente con cánula de alto flujo perfectamente, así que también es a tener en cuenta. Y hay que complementar con más de un balón de oxígeno para también darle mayor duración a ese alto flujo. Exactamente. Bien. Ya para ir finalizando, hay una consulta muy específica que es el valor de la ferritina. ¿Qué proporciona? Escucha, que la ferritina en realidad
muy pocos laboratorios a nivel hospitalario las tienen, ¿ah? Así que también es como queda bien en el aire. Tiene que ver, y cada laboratorio también tiene valores muy distintos, así como el ácido láctico u otras unidades también que varían dentro de un laboratorio a otro. Ahora, todo esto tiene que ver con la ferritina y la alteración de la coagulación y el dímero D tiene que ver con alteraciones más microvasculares que produce el virus en su patogenia. Por eso se elevan y dan a entender algún daño más, digamos, más vascular, más microvascular, que se va a asociar a más pronóstico. Y por eso también es que a nivel alveolar, este tipo de paciente tiene un daño que es distinto a los otros y por lo tanto el método que nosotros ocupamos para poder ventilar, etcétera, etcétera, es distinto. Y también todos los eventos embólicos que se producen tienen que ver que produce un daño microvascular que es importante. Y la ferritina no hace nada más que traducir esto. Ahora, el número puntual yo no le podría decir porque desconozco cuál es el valor en cada laboratorio porque pueden tener unidades de conversión distintas, pero lo que buscamos es eso. Mientras más daño a la microvasculatura exista, probablemente el pronóstico de ese paciente va a ser peor y por eso nosotros lo asociamos a valores de IMOD, trastorno de la coagulación y la ferritina, la LDH también se inflama, se aumenta también por el mismo fenómeno. Okay. Bien, muchas gracias por las preguntas y la asistencia. Quiero decirles que estas capacitaciones que significan el manejo del paciente COVID-19 con hipoxemia en los diferentes niveles de tensión, hemos cumplido la etapa del nivel de urgencia. Y yo digo que es bastante interesante las presentaciones, claras también en el video para usar muy bien las cánulas de alto flujo y los helmets. Ahora quiero decirles que el próximo martes va a estar ventilación mecánica invasiva, el doctor Alejandro Brun, con algunas preguntas que tienen que ver directamente con el paciente COVID-19 que se escapa a la ventilación estándar protectiva. Están invitados los médicos de UCI, UPC, también los médicos de urgencia, porque los médicos de urgencia van a tener pacientes ventilados. Les quiero insistir, porque esa presentación tiene muchas cosas que tenemos que conocer y la gente de experiencia nos va a decir. Lo más probable es que en muchos centros de ustedes lo hagan muy bien, pero otros centros tienen alguna menor experiencia que aquí queremos mejorarla. Así que bienvenidos hoy día y bienvenidos para el próximo martes. Las presentaciones de hoy día, la grabación, desde mañana se lo vamos a mandar a todos los jefes de urgencia del país para que lo distribuyan en los médicos de urgencia y el equipo completo y los vean para que tengamos un manejo estandarizado, uniforme, para todos los pacientes y le demos todas las oportunidades que se merecen. Muchas gracias. Hasta el próximo martes.